Clase número 1. En esta clase abordaremos conceptos básicos de terminología médica. La terminología médica es todo el conjunto de palabras y términos que son utilizados en el campo de la salud. Es el lenguaje propio de médicos y de otros profesionales de la salud. La medicina, como cualquier rama del conocimiento o ciencia, tiene su propia terminología que resulta necesaria y adecuada a las necesidades de comunicación dentro de ese campo. Pero ¿por qué es necesario estudiar terminología médica en un curso sobre la clasificación estadística de enfermedades? Podemos decir que es necesario porque algunas estadísticas de salud se originan de datos de la atención médica y por lo tanto para trabajar en la codificación de estos registros es necesario estudiar terminología médica. Comprender el significado de los términos médicos no solo aportará beneficios para codificar y clasificar con la CIE-10, sino que también dará habilidades para comunicarse apropiadamente cuando tengamos que solicitar aclaración de ciertos diagnósticos y también para leer y comprender la historia clínica u otros registros médicos cuando se hace necesario recurrir a otras fuentes de información. En estas diapositivas veremos las nociones básicas de terminología médica, es decir, los conceptos que hay detrás de las palabras y todo lo necesario para escribir y leer términos médicos. En general, las palabras se forman por la combinación de tres partículas conocidas como raíz, prefijo y sufijo. La raíz es la partícula principal y es la base del término. Un prefijo es una partícula que por lo general va delante de la raíz y un sufijo es una partícula que por lo general va detrás de la raíz. Por lo tanto, para entender el significado de un término, es necesario saber que la raíz es la parte más importante de la palabra y siempre representa un órgano, una parte del cuerpo o una función del cuerpo humano, mientras que el prefijo y el sufijo son descripciones de la raíz. Por lo tanto, identificar la raíz y entender su significado nos permite conocer la localización del término, es decir, a qué parte del cuerpo o a qué función del cuerpo está haciendo referencia esa palabra. Y por otro lado, descifrar el sufijo o el prefijo permitirá entender el sentido, es decir, qué es lo que sucede en esa localización o con esa función del cuerpo. Podemos dar un ejemplo. El término gastralgia es una palabra compuesta por la raíz gastro y el sufijo algia. Gastro significa estómago y algia es un sufijo que significa dolor. Por lo tanto, el término completo gastralgia se traduce como dolor de estómago. Veamos un poco más sobre la partícula raíz. Como ya lo hemos dicho, los tejidos, los órganos o las funciones del cuerpo humano siempre son las raíces de las palabras o términos médicos. Podemos decir que la raíz es el núcleo común o la base de las distintas formas que puede adoptar una palabra, ya que si ante una misma raíz modificamos el sufijo o el prefijo, cambiaremos de término y por lo tanto cambiaremos el significado de la palabra, aunque la raíz seguirá siendo la misma. Por ejemplo, la faringe es un conducto que comunica la boca con el esófago que forma parte del aparato digestivo. Se representa con la raíz faringo. Y si quiero referirme a la inflamación de la faringe, denomino ese proceso faringitis. Si quiero hablar de dolor en la faringe, el término que utilizo es faringodinia. Y si quiero mencionar un procedimiento quirúrgico de extracción de la faringe, voy a denominarlo faringectomía. Por otro lado, si quiero referirme a un corte en la faringe, el término que utilizaré es faringotomía. Como ven, hemos mencionado varios términos diferentes: faringitis, faringodinia, faringectomía, faringotomía, que tienen distinto significado entre ellos, pero todos conservan la raíz faringo, ya que son todas palabras que se refieren a la faringe.
Otro concepto importante que hay que tener en cuenta es que las raíces tienen dos formas posibles, una con vocal final y otra sin vocal final. Esto es así dependiendo del sufijo que se encuentre a continuación de la raíz. Si el sufijo comienza con vocal, la raíz perderá la suya, mientras que la conserva cuando el sufijo comienza con consonante. Volviendo a los ejemplos que mencionamos recientemente, para denominar correctamente la inflamación de la faringe, agregamos el sufijo itis, que significa inflamación, a la raíz faringo, que significa faringe. Pero como itis comienza con vocal, se desecha la O final de la raíz faringo y el término correcto, por lo tanto, es faringitis. Por otro lado, cuando el sufijo comienza con consonante, la raíz conservará su vocal final. Por ejemplo, para referirme a un procedimiento de corte en la faringe, debemos agregar el sufijo tomía, que significa corte, y como el sufijo tomía comienza con consonante, la raíz faringo conserva su vocal final y el término correcto entonces es faringotomía. Otra particularidad que debemos tener en cuenta de las raíces es que a veces se combinan entre ellas y hay ciertos términos que tienen más de una raíz. Por ejemplo, faringolaringitis, donde vemos las raíces faringo y laringo, que significan faringe y laringe respectivamente, y el significado del término completo es inflamación de faringe y laringe. Los prefijos son las partículas que se colocan delante de la raíz y dan una descripción de la parte central del término. Por lo general, los prefijos indican coloraciones, cantidad, ubicación, tamaño o velocidad. Por lo tanto, la descripción que hacen los prefijos de la raíz tienen que ver con estas características. Por ejemplo, el prefijo eritro significa color rojo. Por lo tanto, el término eritrocito significa célula de color rojo o glóbulo rojo. El prefijo bi significa dos, es un prefijo de cantidad, y con él podemos formar términos como bilateral, que significa de los dos lados. El prefijo poli también es un prefijo de cantidad y significa muchos. Por ejemplo, el término poliquístico hace referencia a muchos quistes. El prefijo bradi es un prefijo de velocidad y se usa para referirse a una velocidad lenta. Por ejemplo, el término bradicardia hace referencia a una frecuencia cardíaca lenta y el término taquicardia utiliza el prefijo taqui, que es rápido y por lo tanto significa frecuencia cardíaca rápida. El prefijo post tiene que ver con la temporalidad y hace referencia a después de. Por ejemplo, el término postparto significa después del parto. Por otro lado, el prefijo micro hace referencia al tamaño y significa pequeño. Con él podemos formar, por ejemplo, el término microcefalia, que significa circunferencia pequeña de la cabeza. Los sufijos son partículas que se colocan detrás de la raíz y se utilizan para referirnos a signos, síntomas o también procedimientos médicos o quirúrgicos. Por ejemplo, el sufijo itis, que significa inflamación, el sufijo ragia, que significa derrame de sangre o hemorragia, el sufijo oma, que significa tumoración. La localización de estas afecciones, por ejemplo, inflamación, hemorragia o tumoración, dependerá de la raíz que se utilice previo al sufijo. Por ejemplo, el término mastitis da cuenta de una inflamación de la mama, porque la raíz masto significa mama. El término adenoma habla de una tumoración del tejido glandular
porque la raíz adeno significa glándula. Por otro lado, el término otorragia, por ejemplo, hace referencia a una hemorragia o derrame de sangre en el oído, porque la partícula oto es la raíz que se utiliza para referirse al oído. Algunos síntomas, como por ejemplo algia u odinia, se utilizan para referirnos al dolor. Así podemos formar términos como mialgia, que significa dolor muscular, o miodinia, que también significa dolor muscular, ya que la raíz mio significa músculo y el sufijo algia o también el sufijo odinia se utilizan para referirnos al dolor. Algunos procedimientos médicos o quirúrgicos también pueden referirse con el uso de algunos sufijos específicos, como por ejemplo el sufijo ectomía, que significa extirpación, y por ejemplo podemos formar el término polipectomía para hacer referencia a la extirpación de un pólipo, apendicectomía para hacer referencia a la extirpación del apéndice, por ejemplo. Para terminar con esta clase, es importante remarcar que la formación de los términos médicos la podemos encontrar de diferentes maneras. Puede ser una raíz precedida de un prefijo, también puede ser una raíz seguida de un sufijo, también puede ser el caso de términos que se formen con las tres partículas, es decir, raíz precedida de prefijo y seguida de un sufijo en el mismo término. Estas tres modalidades son las más frecuentes, pero existen otras, como por ejemplo, que se combinen solamente prefijo y sufijo sin ninguna raíz, o que se combinen dos prefijos previamente a una raíz. Por supuesto que también existen excepciones y hay algunos pocos casos en donde podemos encontrar términos que contienen prefijos después de la raíz o sufijos antes de la raíz. Claro que son situaciones especiales y no es lo más común. Con esto hemos finalizado la primera clase. Se recomienda la lectura y la consulta de la lista de prefijos, sufijos y raíces que está en el aula virtual para ampliar la posibilidad de comprensión de los términos médicos, ya que los ejemplos dados en las diapositivas no incluyen la totalidad de las opciones.